Ok, muy buenas noches, señoritas y señores. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, como les voy a comentar, hoy día vamos a hacer algo interactivo. Hoy día vamos a ir de uno en uno, recordando un poquito la clase de la semana del día lunes. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el tema? Vamos a preguntar a alguien, ¿listo? Y que nos hable un poquito del tema que hayamos visto la semana anterior para poder ir viendo si ustedes están con la idea correcta de lo que estábamos viendo sobre el metabolismo, ¿sí? Porque hoy vamos a ver una diferencia entre el metabolismo celular, no una diferencia, es lo mismo, pero el metabolismo celular y el metabolismo que sufre ya el cuerpo en la actividad física. ¿Listo? Entonces vamos a tener que poner diferencias, tener claro dónde funcionan cada uno de los sistemas, saber qué tipo de actividad estoy haciendo, qué tipo de sustrato o qué tipo de reacción química es la que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, eh, ¿quién más nos falta? Nos falta, creo que nos falta Jesús, ¿no? Jesús no le veo. Eh, Álceme a ver, yo veo una compañera que está en el bus todavía, que no llega a casa, que Estefanía. Ella creo que será de ser difícil participar. Le debemos dejar una preguntita para cuando llegue. ¿Quién más está? Creo que Alex todavía no llega a casa. Entonces, a ellos les dejamos unas preguntitas luego. ¿Listo? Profe, yo apenas llegue, ya sabes, mire, no Ok, me coge el bus, tengo ya, media hora aquí, me van a robar. ya, no, listo, ya no hay problema. ¿Listo? Entonces, ¿les parece si comenzamos ya? ¿Listo? Entonces, yo voy a ir poniendo las diapositivas, pero estas diapositivas no son las mismas de la semana anterior. Estas no tienen las respuestas correctas. Las respuestas las van a ir dando ustedes. No sé si todos saben que tienen un lapicito en su computadora, ¿no es cierto? Y pueden ir rayando la pantalla, no importa. Rayan la pantallita, explican a su modo lo que hayan logrado absorber de la semana anterior. Con esto también refrescamos a Karina un poquito de lo que se habló la semana anterior, para que Karina se vaya poniendo al tanto, porque si es difícil llegar tarde y querer ponerme al tanto, voy a quedar con vacíos. Y la idea es que nadie quede con vacíos, ¿sí? No aprender mucho con vacíos, sino aprender lo necesario, pero con todas las respuestas eh, que podamos tener. ¿Listo? Vamos a compartir. No, ahí está. Allá. ¿Listo? Entonces vamos a ver ¿le cortaste o no? Así, estamos bien. ¿Listo? Vamos, chicos. Entonces, acá no le pusimos. Listo, bueno, vamos a ver. Metabolismo celular. ¿Listo? Ya, entonces vamos a ir viendo cómo va. Comencemos con María Augusta. Sí, vamos comenzando con lo más Ya, fácil. profe. María Augusta, eh, qué era el metabolismo? Hablando en respecto a la célula. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de las células del cuerpo con el fin de producir energía para realizar transformaciones químicas esenciales para el organismo y desarrollar así actividad muscular. Perfecto. Y entonces, como dijo María Augusta, es la acción, el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula del cuerpo para convertir los alimentos en energía, ¿no es cierto? Ok. Vamos a ver. Alex, háblame un poquito sobre el catabolismo. Alex, ¿sí estamos ahí? ¿O Alex estaba manejando? Alex no. Fernando, porque Alex está manejando. Fernando, háblame un poquito sobre el metabolismo. Otra vez.
Ajá, Metabolismo. sí, El metabolismo. sí, Ya, sobre el catabolismo. ¿Listo? ya, Porque ya. ya dimos el concepto de metabolismo. Sería un proceso por el cual se destruye sustancias en los seres vivos. Sería, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Ya, pero recuerda que estábamos hablando a nivel celular, ¿no es cierto? Todavía no Ya. hemos llegado a la catabolización del cuerpo cuando hace ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, la catabolización a nivel celular, ¿a qué nos referíamos? Profe, es un conjunto de reacciones químicas que destruyen sustancias orgánicas a inorgánicas. Ya, sí, sí, en cierta parte sí. ¿Listo? A ver, Jorge, ¿qué podrías tú decir sobre el catabolismo? Ojo, chicos, la idea no es que yo coja el celu o vea la diapositiva del día lunes y lea, sino qué es lo que ustedes recuerdan de eso. Si no recuerdan mucho, no importa, vamos a ir aclarando, porque ya luego no puedo retroceder la clase para explicar lo que viene. ¿Sí? Entonces, Jorge Villarreal. ¿Qué más podría? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Sí, Jorge. el ¿Qué más? catabolismo se encarga de descomponer los nutrientes orgánicos complejas en simples, puede ser. Claro, correcto, estamos muy bien. Perfecto. ¿Qué más podemos decir, Ismael, sobre el catabolismo? La verdad es que tenía el mismo concepto, profe. Ya, pero el concepto está bien, pero ¿qué más generamos con el catabolismo? Ojo, porque ya sabemos que es destruir moléculas más grandes en pequeñas, pero ¿para qué? Para producir energía. Para, Producir energía. correcto, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el primer concepto pequeño del catabolismo, que las moléculas se destruyen y cuando se destruyen y se vuelven pequeñas generan energía. A ver, Fabricio Rivera, buenas noches. ¿Qué podemos hablar sobre el anabolismo? El anabolismo. Ya, profe. Es un conjunto de reacciones químicas en la que se genera estructuras bioquímicas complejas ¿Ya? a partir de las sustancias más simples. ¿Ya? Sí, es un concepto bastante general. ¿Qué más me podrías decir tú? Tú, eh, acotar más a eso. ¿Qué podrías decirme? O darme un ejemplo, por ejemplo. Mm, será también lo que nos explicó de los procesos que hay en el anabolismo. Claro, los El, procesos. el exogónico y el exodórmico, creo que era. A ver, recuérdate bien, no importa. Si quieres, tienes ahí un apunte, revísalo. Y Sí, es del exogónico y el endorgónico. ya, ya, perfecto. Pero ahora dime solo de uno. ¿Qué era el exogónico? ¿No es cierto? Porque hay dos. Y sabemos, Sí, pero dime. es el que absorbe energía, el exogónico. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos a ver un poquito. Sigamos pasando. Aquí el catabolismo, sí, es la parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de los nutrientes, en este caso de los alimentos, ¿no es cierto? Orgánicos, transformándolos en productos finales simples. Sí, con el fin de extraer en ellos energía química útil para la célula. Sí, la energía liberada por las reacciones catabólicas es usada en la síntesis del ATP. Ya. Bueno, y vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros como alimentos, cuando ingerimos los alimentos, no ingerimos como, no podemos utilizarlos como carbohidratos. Sí, vamos a preguntar, a ver, Ismael, los carbohidratos, ¿cómo se podrían utilizar en el cuerpo? Si no se los puede utilizar, ¿en qué se transforman? Los carbohidratos, pero nos, ¿cómo se puede decir? Nos estamos enfocando en el proceso de Cori o SMO, No porque importa, ahí se utilizan los carbohidratos. no, ojo, ya, ya, bueno, está bien, está bien. Ya vamos a ir aclarando. A ver, vamos, Luis. Luis, eh, nosotros, para utilizar los carbohidratos, ¿en qué debe convertirse?
Los carbohidratos primero deben de convertirse en sustancias pequeñas para que luego sea absorbido por el intestino y posteriormente llevado al torrente sanguíneo y utilizarlos como energía. Ya, perfecto. Bueno, está bien, la respuesta está bien, pero todavía no me dicen en qué. Vamos a ver, ¿quién más tengo aquí cerca? Si pueden, a ver, Daniel Chiriboga. Por favor, encenderán sus camaritas, chicos, Se para debe poder... convertir en glucólisis. Ya, pero ese es un proceso, la glucólisis es un proceso, ya vamos a hablar. Daniel Chiriboga, ¿en qué se deberían convertir los carbohidratos para poder utilizarlos? Porque como carbohidratos no los puedo generar. Daniel, Daniel. Si estamos ahí, chicos, recuerden que para poderles tener la asistencia presente hay que tener la camarita encendida y bueno, y estar atentos. Si no están con la camarita encendida, por lo menos estar atentos. Javier Salazar. Profe, eso de los carbohidratos es de la ruta de las rutas metabólicas. Claro, es de las rutas metabólicas, pero ¿en qué se convierten los carbohidratos? Es lo primero que se convierten. Eso no es que se convertía en monosacáridos. Ya, generalmente, ¿Glucosa? ¿quién dijo en glucosa? Yo. ¿Quién es yo? No le veo. Yo estoy en el bus, estoy bien. Ah, ya. Listo. Correcto. Nosotros para poder absorber, o sea, ¿qué quiere decir el catabolismo? El catabolismo quiere decir que yo a los carbohidratos que son polisacáridos, o sea, muchas azúcares unidas, las hago monosacáridos, pero tiene que transformarse en glucosa. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces aquí dice que el anabolismo, sí, es el conjunto de procesos del metabolismo que tiene por fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular, por lo que también reciben el nombre de biosíntesis. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya hice que las sustancias más pequeñas, como decía Javier, para poderlas ocupar en los diferentes procesos, sí, metabólicos. A ver, Edison, ¿ya llegaste a casa por si acaso? ¿Estás en casa, Edison? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Sí, estoy atendiéndoles a los muchachos. Ah, ya. A ver, ¿quién? A ver, Daniel, ¿ya estás ahí, Daniel, presente, por favor? Sí, profe, presente que estoy. Ya, Daniel, ahí tienes una célula. Sí, ahí tienes una célula. Tenemos un lapicito para rayar siempre aquí la pantalla. Ya. Entonces, quisiera que me señales 3 cosas que te voy a nombrar. ¿Listo? El núcleo, Ya, listo. el citoplasma, Núcleo de acá. ya, el citoplasma, El citoplasma. Es de esta cosa de aquí afuera, esto azul. bueno, todo está azul. Tú dime qué es el citoplasma y la mitocondria. Esas 3 cosas quiero que tú me señales. No vamos a ver más de la célula por el momento. Y la mitocondria sería este de color rojo. Perfecto. Está Entonces, aquí. ¿qué es lo que nosotros tenemos que ubicar en la célula animal? Que vamos a ir viendo las partes de la célula animal. Hay muchas, ¿no? Ese amarillo grande es el aparato de Golgi y bueno, y hay más organelos. Todos los demás se llaman organelos, sí, como órganos pequeñitos que tiene la célula. Me he enfocado primero en el núcleo porque es el cerebro de la célula, eso tenemos que saber. En la parte interna, celeste, no azul, ¿no? Sino en la parte interna, celeste de la célula, que es el citoplasma, donde se van a hacer algunas reacciones químicas y ustedes las deben saber como entrenadores. Y luego está la mitocondria, que es la parte roja, que parece una haba cortada, ¿no? Que tiene como un gusanito dentro. Esta es la mitocondria en donde también se van a producir muchas reacciones y es muy importante. Entonces, ¿qué me puedes decir de la mitocondria, Alex? Buenas noches. Buenas Disculpe, noches. ¿a qué se refería? Recién acabo de llegar. Ah, ya. Disculpe. Sí, le puse un mensajito, por favor. Ya, estamos recordando un poquito lo de la semana anterior, lo del día lunes, perdón.
Estamos viendo más o menos qué función tenía la mitocondria en la célula, para qué nos ayudaba o alguna característica pequeña que yo recuerde sobre la mitocondria. Para producir energía. Perfecto, buena memoria. Es como la planta de luz de nuestra célula, la mitocondria, donde se van a hacer muchas cosas más. A ver, Gema, no sé si puedes porque todavía estás en el viaje, no tienes ninguna ayuda de apoyo, pero veamos. Gema, ¿qué más hacía la mitocondria? No creo que me escuchó. Listo, a ver, Daniel Chiriboga. Daniel, dime, ¿qué más hacía la mitocondria en la célula? ¿Para qué nos servía la mitocondria? ¿O qué función cumplía esa mitocondria? Daniel, O sea, nos daba energía. ¿ya? Sí, aquí sí, profe. Nos ¿Y? da energía a través de los carbohidratos. Bueno, nos da energía, ya dijo eso, Alex. Algo más que podamos acotar a la mitocondria. ¿Qué más? Tenían casi 95% de agua. El 95% de oxígeno, profe. De oxígeno, perfecto. ¿Y quién tenía el 70% de agua de la célula? ¿Quién me dice? Era el citoplasma, entonces. Correcto, era el citoplasma. Entonces, no tenemos que saber que en la mitocondria hay mucho oxígeno y que en el citoplasma lo que hay es bastante líquido. ¿Listo? Porque luego nos va a ayudar a las funciones. Ya, aquí tengo dos clasificaciones. ¿Listo? Si pueden borrar esas liñitas para ir, borren nomás, mientras hablo no importa. ¿Listo? Aquí había dos tipos de células, miren allí, que dice autótrofos y heterótrofos. ¿Listo? Vamos a preguntar a alguien que no haya todavía preguntado nada yo. Juan, buenas noches. ¿Qué me puedes acotar sobre los autótrofos, las células autótrofas o los órganos, los seres vivos autótrofos? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué Ya, podríamos? profe, los autótrofos son o eran los que elaboraban su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Perfecto, ponme un ejemplo, por favor. Las plantas. Ya, perfecto. ¿Y cómo hacen ellos? ¿Qué sustancias utilizan para hacer esto inorgánico a orgánico? El CO2. Que era a través de la fotosíntesis. Perfecto, la fotosíntesis, pero ¿qué hace la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? Absorber CO2 y botar oxígeno. Ya, bueno, pero le estás dando respondiendo. ¿Quién respondió eso? ¿Quién respondió eso? Yo, ¿Estás en el bus? Ya. sí. Perfecto. Entonces, ¿el autótrofo qué es? Es el ser vivo que su sustrato es como decir su alimento, genera su propio alimento. En este caso, la clorofila, sí, va a producir con la luz solar, absorbiendo CO2 y absorbiendo luz solar, producir oxígeno. ¿Listo? Entonces, él produce vida. Veamos, ¿quién quiere responder qué función cumplían los heterótrofos o cómo era su alimentación? ¿Cómo era eso? Los heterótrofos son los seres vivientes que no pueden sintetizar su propio alimento. Ya. En este caso ya sería los Era lo animales. contrario a los autótrofos. Consumían O2 y producían CO2. Perfecto, ya, perfecto. Hasta ahí estamos correctos, ¿no es cierto? Fernando, ¿qué más me puedes decir sobre los dos tipos de seres vivos que hay? Tanto los heterótrofos, que en este caso serían los animales, ¿no es cierto?, que no pueden producir, o nosotros, los seres humanos, que no podremos producir nuestra propia energía y tenemos que alimentarnos o comer para poder producir energía. Y los otros, en donde de células de átomos inertes transforman átomos inorgánicos a orgánicos. Entonces,
¿Qué más podemos acotar a estos dos? ¿Qué más características? Que los autótrofos necesitan energía lumínica y los heterótrofos necesitan energía química. Ya, una pregunta. ¿Nosotros necesitaremos la luz para vivir? Sí. A ver, ¿dónde estaba? Déjame preguntar a alguien más. A ver, que alguien me responda a esta pregunta. Marlon, ¿nosotros necesitamos la luz para vivir? Sí, profe. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Marlon. ¿Por qué necesitamos la luz para vivir? ¿Qué nos da la luz? Vitamina E. Ajá, la vitamina E que... Bueno, No es la vitamina D. No, bueno, está bien, es una vitamina, no importa fallar, es la vitamina A que nos ayuda a absorber el calcio en los huesos. Entonces, si yo no tengo vitamina A y también no tengo vitamina D, sí, no puedo absorber calcio en los huesos. Sí, entonces, por eso es que hay muchos alimentos que necesitamos vitamina A y vitamina D para absorber otras sustancias. ¿Listo? Entonces, sí necesitamos, pero no somos autótrofos, ¿no es cierto? ¿Qué otra diferencia tenemos ahí? ¿Recuerdan? Estábamos hablando, ¿se acuerdan de qué estamos hablando? Profe. A ver, dime, Javier. Perdón que le corte. La luz solar no es la que da la vitamina D. D, sí, la vitamina D. Y también tiene vitamina Usted dijo la... Ya me equivoqué, está bien. Vitamina D, sí está bien porque siempre que tomamos calcio con vitamina D, ¿no es cierto? Como el calcibón con vitamina D, ¿sí? Entonces, esta vitamina D lo que nos va a ayudar es a absorber el calcio en los huesos. Ahora, la pregunta es, chicos, estamos hablando sobre el metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Entonces, les voy a hacer la pregunta. ¿La célula autótrofa es una célula catabólica o anabólica? Anabólica. Anabólica. Ya, pero con seguridad. Anabólica y por qué. Ahora vamos a ir diciendo el por qué. Si yo digo anabólica y por qué. Voy a ir diciendo el por qué. ¿Listo? ¿Quién dijo primero anabólica? Esto es porque absorbe energía y no necesita de tanto oxígeno. La célula anabólica, perdón, los seres autótrofos. Ya, pero anabólico, ¿qué significa? Genera en vez de destruir. Exacto, generan. ¿Qué Generan ¿Qué generan las plantas para nosotros? Todos. El oxígeno, claro. Oxígeno. Entonces, esa es una célula anabólica. Anabólica. Entonces, la respuesta siguiente sería fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jorge de Nuevo Villarreal. Jorge, ¿por qué los seres vivos heterótrofos somos catabólicos? ¿Quién le ayuda? Juan Llanos. Porque nosotros consumimos los alimentos, profe, y... O sea, ahí ya me equivoqué. Sí, Porque está bien. destruimos y producimos el Sí, CO2. eso. Sí, estuvo bien. Sí, profe, descomponemos los nutrientes. Correcto, nosotros en vez de generar, ¿qué hacemos? Comemos, Destruir, masticamos y y de ahí eso absorbemos. producimos de energía. Ajá, Claro, sí, y de ahí yo destruyo, dejo el CO2, en donde las plantitas luego nos van a ayudar de nuevo a generar energía. ¿Sí o no? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, aquí tenemos un concepto pequeño, ¿no? O mejor dicho, no un concepto, esto es la etimología, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de dos palabras griegas que significaban metabol, que significaba cambio, y ismo, que significaba cualidad. Sí, entonces dice la cualidad de cambiar la estructura química de las cosas. ¿Listo? ¿Cómo borro estas líneas que están borradas ahí? ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Voy a borrar un poquito esto porque está ahí rayadito. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Procesos endergónicos y exergónicos. Y alguien me dijo, a ver, vamos con Alex. Alex, proceso endergónicos. ¿A qué se refería esto?
¿Qué es un proceso endergónico de la célula? Ya, Ahí sí me cogió, profe. ya, No ya, me acuerdo. Mil disculpas. Es diga, ¿de quién? Los procesos la internos. absorción de energía, profe. Ya, los endergónicos son los que van a Los que absorben Absorber energía. Producir energía para ellos mismos. No, hay dos cosas. El endergónico va a absorber la Absorber energía. energía. ¿Nosotros qué seríamos? liberan energía. ¿Nosotros qué seríamos? ¿Endergónicos o exergónicos? Diciendo que, dividiendo, ¿no? Endergónico. Exergónicos, profe. Haríamos un proceso, por decirlo, endergónico, ¿no es cierto? Porque vamos a absorber. ¿Quién sería exergónico? Las plantas. ¿Qué más sería exergónico? ¿Qué más? La respiración celular. No, Marlon, ¿qué más sería exergónico? Si decimos que los endergónicos son los que absorbemos, ¿quiénes son endergónicos? Las plantas, profe. ¿Qué más? Las plantas porque nos dan oxígeno. ¿Y lo demás? Ajá. A ver, Ismael, ¿qué más sería exergónico en nuestra naturaleza? Puede ser los volcanes. No, estamos hablando de metabolismo y de alimentación. ¿Qué La sería comida, eso? profe. La comida. La comida tiene un proceso exergónico, porque las comidas al masticarlas nos generan energía y nuestras células las absorben, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en claro, bueno, luego olvidaremos de estos nombres de endergónicos, de exergónicos, porque son complejos, pero debemos saber qué función cumplimos. Nosotros cumplimos la función de absorber cuando queremos metabolizar las cosas, pero para metabolizar las destruimos. Y las exergónicas son las que van ¿a qué? A brindarnos, ¿no? Entonces, ¿qué dice los exergónicos? Sí, es un proceso exergónico, es aquel que al llevarse a cabo se libera reacciones espontáneas. Cuando yo mastico, obligadamente los alimentos nos van a dar energía. Sí, generalmente en el proceso catabólico, o sea, en el catabólico se produce la energía porque en el anabólico es el que se absorbe. Sí, porque yo les puedo preguntar, ¿en dónde se produce energía? ¿En el proceso anabólico o en el proceso catabólico? En el catabólico. Ya, en el catabólico, ahí está, ¿no? En la pantalla está, que en el catabólico se produce energía y eso lo vamos a ir a transmitiendo ya luego en el deporte y vamos a ver por qué. Existen procesos endergónicos, los cuales para efectuarse, sí, requieren que el sistema adquiera energía. ¿No es cierto? Entonces nosotros tendríamos una función endergónica, absorber energía. ¿Cuáles serían los procesos endergónicos? Los anabólicos, ¿no es cierto? En el proceso anabólico hacemos energía, consumimos energía. Y en el proceso catabólico damos energía. Es un poco, ¿no les parece que es un poco opuesto? Porque si dicen que en el proceso catabólico damos energía, ¿por qué las plantas que nos dan O2 son anabólicas? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Por qué el proceso anabólico en las plantas, que es absorber CO2 y luz, nos dan oxígeno y es anabólico? Y decimos que cuando comemos y es catabólico nos dan energía. ¿Cómo mismo es? ¿Sí o no? ¿O está bien? ¿O no hay ninguna diferencia? Tal vez por la absorción de nutrientes. Claro, entonces quiere decir que las plantitas también, aunque son células anabólicas, también producen ese proceso, ¿no es cierto? Porque tienen que descomponer la luz y el CO2 y convertirlas en oxígeno. Ya. Entonces, hay diferentes formas de ver la parte metabólica. Entonces, aquí tenemos, miren, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pequeño cuadro, dice cambios. Endergónicos, absorber energía. Endotérmicos, absorber calor.
Sí, son términos que ustedes deben ir sabiendo para que cuando ustedes lean un libro deportivo y hablen de estos términos, ustedes ya saben de qué se trata. Exergónicos, liberar energía, y exotérmicos, liberar calor. ¿Listo? Ya, vamos a pasar al siguiente tema. Definiciones. ¿Qué es el ATP? A ver, vamos a comenzar desde cero, otra vez. María Augusta, ¿qué es el ATP? El ATP, adenosintrifosfato. Ya, pero ¿qué función cumple? ¿Qué es ese adenosintrifosfato? La moneda de cambio energético. La moneda de cambio energético. ¿Y por qué le llamamos la moneda de cambio energético? Porque mide la energía que consumimos, llevan a cabo todas las reacciones químicas del organismo. ¿No? A ver, vamos a otra ayuda. A ver, Luis, otra vez. ¿Por qué le llamaríamos la moneda de cambio energético? Porque aporta energía para que se lleve a cabo todas las reacciones químicas. Ya. Yo voy a hacer una pregunta más. A ver, vamos a ver, Jorge. Voy a ir en orden como me aparece en la pantalla. ¿Qué significa una moneda? ¿Qué haces tú con tu dinero? O sea, tu dinero, ¿para qué sirve? Algo, profe, ¿Para qué? para comprar algo. Para comprar todo, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Yo Claro. puedo comprar zapatos. Entonces, ¿qué quiere decir la moneda energética de mi célula? Que mi célula, con esa energía, Gasta. puede gastar, puede construir tejido, puede construir cabello, puede hacer el trabajo de hacer ejercicio. Si mi célula quiere hacer ejercicio, paga con esa moneda. Si mi célula quiere construir tejidos, paga con esa moneda. Sí, entonces, a eso se refiere el ATP. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir del ATP? A ver, Que Fabricio, regala una, a ver, dígame. que regala una molécula de fósforo y se convierte en adenosindifosfato. Ya, no, ese Y no de es. ahí, El ATP no, recibe, no regala, recibe una moneda, pero ya vamos a ver, listo. Pero está buena la idea. El trifosfato es 3 fósforos, adenosin trifosfato. Cuando está en adenosin difosfático, o sea, solo tiene 2 fósforos, ese ATP necesita uno más para poder ser energía. Entonces ahí recibe de alguien más una molécula de fósforo y se vuelve en trifosfático y vuelve a producir energía. Bueno, ¿qué más me pueden hablar, Marlon, sobre el ATP? ¿Qué más es del ATP? Nos ayuda para obtener energía. Ya, el ATP puede ser, ¿no es cierto? Voy aquí a decirles, el ATP con el NAD que está ahí, NADH y FAD2, son transportadores. ¿Se acuerdan que les decía que cuando la glucosa entra a la célula, tanto el ATP como el NAD y el FAD son como carros que llevan hacia la mitocondria la energía? Entonces, sirven de transportadores de la energía. Sí, un NAD tiene 3 ATPs y un FAD 2 ATPs. O sea, podríamos decir que son como vehículos más grandes, pero todos se van a producir en ATPs. Ya, aquí viene la respuesta. A ver, ¿quién me decía sobre el ADP? ¿Qué es la fosfocreatina? ¿Se acuerdan que les había dibujado yo en un cuadernito? ¿Qué es la fosfocreatina? ¿Quién me puede explicar? Vamos a ver, Ismael Cobos. ¿Qué era la fosfocreatina? Puede ser las fuentes de fosforilo. Se almacenaba la energía. Ya. Voy a poner en la pantallita. Ustedes me dicen si se ve el dibujito. ¿Sí? regula el fosfato. Sí, podríamos decir que regula el fosfato. Podríamos decir que nos regula el fosfato. Ahí está una célula mal dibujada, ¿sí? En donde yo voy a poner una mitocondria. ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos? ¿Sí se puede ver? ¿Sí se ve el dibujo? Sí, profe. Ya. Sí, Aquí hay muchos ATPs.
¿En dónde? En el citoplasma. Pero hay mucho más creatinas. ¿Sí? Esta creatina tiene una molécula de fosfato. Pero en la célula no está como ATP, está como ADP en nuestros músculos. Entonces, ¿qué hace esto? Que a la sustancia que se llama adenosintrifosfato, porque tiene 3 moléculas de fósforos, si ven esas 3 bolitas allí, estos van a ser los fósforos. Cuando una de estas se rompe, produce mucha energía. Profe, si puede subir un poquito, no se le ve bien. Ahí. Cuando uno de estos fósforos, esto es un adenosin, cuando uno de estos 3 fósforos se rompe, esta produce energía. Y quedan 2 y se vuelve adenosin difosfático. Así se vuelve. ¿Qué hace la creatina? Viene con un fósforo, viene con un fósforo y nos obsequia otra vez el fósforo. Nos regala un fósforo para que se vuelva a generar un poco más de energía. Entonces, ¿cuál es la función de la fosfocreatina? Primero funciona, como dice ahí, fosforilos, a partir del ADP, quiere decir del adenosin difosfático, o sea que tiene solo 2 moléculas de fosfato. Y luego viene la creatina y nos regala un fósforo y se convierte de nuevo en ATP, que es como lo único que podemos utilizar en el cuerpo. Sí. Ya, si se aplica a la nutrición se diría que es el consumo de alimentos y nutrientes, la energía, ¿no es cierto? ¿Qué más es la energía? ¿Qué decíamos que era la energía, chicos? ¿Quién recuerda? Javier Salazar, ¿qué podemos hablar sobre la energía? ¿Qué es la energía? Que se puede medir en ¿Perdón? calorías. Se escucha un poquito entrecortado. Daniel Chiriboga, ¿qué podemos hablar sobre la energía? Marco, ¿qué podemos hablar sobre la energía? O sea, como usted nos explicaba, el ATP es digamos, esos 3 fosforitos que tenemos y ¿Ya? cuando estamos nuestro cuerpo haciendo ejercicio, la creatina cumple el papel de regalarle un fósforo mientras se va quemando eso. Claro, no Esa está. sería la energía. Perfecto. La ATP es como la batería de nuestro celular. Esa es la ATP. Es la batería de nuestro celular. Y este ATP necesita siempre estar cargado con 3 fósforos. Si le falta uno, no puede accionarse. Ya. Vamos a ver. Edison. ¿Qué es la caloría? Recordemos un poquito. ¿Qué es la caloría? Es lo que quemamos al hacer ejercicio, las calorías. Perfecto, es lo que queramos para hacer ejercicio. Está bien porque medimos, ¿no es cierto? Cuando nosotros Claro. hacemos ejercicio nos dicen quemó 300 calorías, quemó 500 calorías. ¿Ya? ¿Quién no ha actuado todavía? Fabricio, ¿qué es la caloría? Ya sabemos qué es lo que gastamos, pero ¿qué es la caloría? ¿Qué habíamos hablado de qué es la caloría? La caloría es los nutrientes que absorbemos al momento de introducir alimentos a nuestro cuerpo. Bueno, ya. Entonces lo voy a preguntar de otra manera. Juan Llanos, si los centímetros es la unidad de medida de las medidas de distancia, si el kilogramo es la unidad de medida del peso, la energía, unidad de medida de qué es? La caloría. ¿La unidad de medida de qué es la caloría? La cantidad de energía. La cantidad de energía. Entonces, ¿podrías decirme qué es la caloría? Ya sabemos qué es la unidad de medida, pero ¿qué es la caloría? ¿Se recuerdan que subía 1 grado centígrado? ¿Qué subía 1 grado centígrado? 1 gramo de agua. ¿No es cierto? Una molécula de agua subía 1 grado centígrado, ¿no es cierto? Perfecto.
esa es la energía, ahí está, es equivalente a la cantidad necesaria para elevar un grado centígrado de temperatura una molécula de agua. Sí, en donde eliminamos CO2. Así es como funcionan las calorías. Y hablábamos de que la kilocaloría, era la medida de unidad para medir la energía, no las calorías, ¿no? Una kilocaloría es 1000 calorías. Entonces, cuando ustedes escuchen calorías o escuchen kilocalorías, van a saber que una caloría es 1000 calorías. Entonces, los alimentos vienen siempre en calorías. ¿Listo? Aquí vamos a hablar ya de los macronutrientes, que son los que nos dan calorías. ¿Qué decíamos que era la nutrición, Alex? ¿Qué cosa, profe? No le escuché. ¿Puede repetirme, por favor? ¿Qué decimos que es la nutrición? En tus palabras, ¿no? ¿Qué es la nutrición? La nutrición es como la ingesta de alimentos que va a absorber nuestro cuerpo para sacar un provecho de ello. Perfecto, Ya sea recibir energía o cualquier cosa para realizar alguna actividad. perfecto. Daniel Chiriboga, para ti, ¿qué es la nutrición? La nutrición para mí es el proceso de ingerir alimentos para darle energía a nuestro cuerpo, el nutrir al cuerpo. Ya. Marlon, para ti, ¿qué es la nutrición? Profe, el consumo de alimentos para brindar energía al cuerpo humano. Ya. Marlon, otra pregunta. ¿Será lo mismo comer que alimentarme? ¿O comer que nutrirme? No. ¿Por qué? La nutrición se trata de consumir alimentos que nos aporten energía al cuerpo. En cambio, si comemos otras cosas que no nos brinden energías, no estaríamos aportando o sea, no estaríamos nutriéndonos. Perfecto, sí. Podríamos decir que la nutrición es ingerir alimentos necesarios para realizar una actividad física que satisfagan esas necesidades, sí. Y también es el estudio de saber si esas necesidades o eso está va a ser realmente absorbido. Sí, se puede realmente utilizar. Por eso hablábamos de que la dieta no es para todos. Un ejemplo, digamos, a Ismael le hace muy bien la leche, a él no le pasa nada, es muy bueno con la leche. Pero Estefanía tiene intolerancia a la leche. ¿El alimento será bueno o malo? El alimento no es ni bueno ni malo, tenemos que ir haciendo las medidas necesarias para saber cómo va a ir esa persona a nutrirse. Entonces, no es solo de comer alimentos o saber si el alimento es bueno, sino si ese alimento está generando está satisfaciendo una necesidad energética. ¿Listo? Aquí tenemos la ruta de los carbohidratos que habíamos hablado. Sí. Entonces, a ver, ya actuó Ismael, Fabricio. Ahí está ese pequeño imagen de ahí. De pronto me podrías explicar un poquito, ahí está el glucógeno, la glucosa, el piruvato, sí. Más o menos me podrías decir en esa imagen, si tú diferencias un poquito, cómo va el proceso de los carbohidratos allí. Sí. Sí, profe, el primero que sería, creo que es de la glucólisis, ya que se da en la mitocondria, es la que destruye o libera la glucosa para poder obtener energía. Correcto, perfecto. ¿Quién me daría el segundo paso de esto? Karina. No, Karina, estás tú recién en la clase. Estefanía, de pronto me puedes decir cuál es el segundo paso después de romper las moléculas grandes en pequeñas y transformarlas en glucosa. Después de la glucosa, no sé si es la glucólisis o el ciclo de Krebs. Ya,
¿Tenían ustedes los conceptos ahí? Ya. ¿Qué era después de que se convirtió en piruvato, hay varios factores, ¿no? Pero podemos decir que uno de los pasos siguientes podría ser el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? El ciclo de Krebs, ¿qué tipo de ciclo era? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. Aeróbico, listo. ¿Cuál sería el ciclo, el ciclo que sería contrario al ciclo de Krebs? El ciclo de Cori. Ciclo de Cori. Ya, ¿y por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre el ciclo de Krebs y el ciclo de Cori? Uno es anaeróbico y el otro es anaeróbico. Perfecto, eso es todo, ¿no? Entonces el ciclo de Krebs va a ser aeróbico y el ciclo de Cori va a ser anaeróbico. ¿Qué otra cosa teníamos más para saber que el ciclo de Cori era anaeróbico? Refiriéndonos a los carbohidratos, ¿no? ¿Cuál era el otro indicativo muy importante que ustedes deben estar oyendo siempre en el deporte? Chicos, si pueden encender sus cámaras, por favor. Es único, o sea, solo utiliza carbohidratos nada más. Ajá. Y nos produce ácido láctico. Perfecto. Entonces nosotros sabemos, como dijo la compañera ahorita, que el ácido láctico se produce solo de los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, Gema, ya estás por allí, ya puedes hablar. Aquí estoy, profe. A ver, Gema. Entonces, ¿qué alimentos podría yo comer para generar energías de fuerza como anabólicas? ¿Qué alimentos son? Una vez más, repítame, profe. Ya, listo. Para producir el ciclo de Cori, ¿no es cierto? Que es un ciclo anaeróbico. Y sabemos que se producen comiendo los carbohidratos, yo produzco ácido láctico. ¿Qué alimentos son estos? ¿Qué alimentos puedo comer? ¿A qué corresponden estos carbohidratos? Fideo, puede ser. Claro, perfecto. Puede ser fideo, pan, arroz, papas. Sí, correcto. Papas, ajá. Ya. Listo. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver un video que dura 1 minutito o 2, para que vean el ciclo el ciclo de los carbohidratos muy cortito. ¿Listo? Existen varias rutas en el organismo que son fundamentales en el metabolismo de los carbohidratos. En la mayoría de estas rutas se toma como punto de partida la glucosa. Este compuesto es un monosacárido de 6 carbonos, principal combustible de las células. Para que la glucosa pueda generar la energía, se necesita de 10 reacciones enzimáticas que en conjunto reciben el nombre de glucólisis. Esta es la vía inicial del catabolismo, degradación de los carbohidratos, y tiene 3 funciones principales. 1. La generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica, presencia de oxígeno, y anaeróbica, ausencia de oxígeno. 2. La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. 3. La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares. En presencia de oxígeno, el piruvato se puede transformar en acetilcoenzima A. Esta molécula se transforma a partir de la glucosa que entra a la mitocondria de las células. Pero en ausencia de oxígeno, el piruvato puede convertirse en varias clases de moléculas. Un ejemplo de esto son las células musculares donde tiene lugar la fermentación láctica produciendo ácido láctico. A partir del piruvato se puede sintetizar de nuevo la glucosa por medio de la gluconeogénesis, el cual se lleva a cabo en el hígado y su almacenamiento se realiza en células especiales llamadas adiposas, que se distribuyen especialmente alrededor de la cintura y la cadera. Si las reservas de glucosa se terminan, las células inician la fabricación de glucosa a partir de los lípidos y de las proteínas que posee el organismo.
Al ingerir alimentos se lleva a cabo dentro del organismo el almacenamiento de la glucosa en glucógeno mediante el proceso denominado glucogénesis. El glucógeno es almacenado en forma de grasa y cuando el organismo requiere de esta energía almacenada, toma el glucógeno y por medio de la glucogenólisis reduce la molécula a glucosa. La gluconeogénesis y la glucogénesis son procesos anabólicos y requieren energía. La glucólisis y la glucogenólisis son procesos catabólicos y son los encargados de liberar energía. También incluimos a la fermentación y al ciclo de Krebs dentro de esta clasificación. Ok, chicos. Como pueden ver, o como pudieron ver, sí, el ciclo de los carbohidratos, que es la energía principal del cuerpo, tiene varias formas de producir energía. Sí. Entonces, hay dos que nos dan energía, sí, que parten de los carbohidratos a la glucosa y de la glucosa al piruvato para hacer ciclo de Krebs. Y como el gluconeogénesis y la glucogénesis, que el uno era cuando se nos ha acabado la reserva de carbohidratos, convierte el piruvato en glucógeno, ¿sí? O en glucosa. Y el otro era cuando nosotros acumulamos glucógeno, ¿sí? Y lo rompemos para convertirlo en glucosa. A ver, listo, chicos, déjenme ver. Aquí vamos a ver las rutas metabólicas de las grasas. Sí, entonces, en este gráfico voy a explicar un poquito hoy, un poco más. Como ustedes ven, en el ciclo de Krebs, que es el ciclo ATC que le han puesto aquí, sí, que sería de los ácidos clorhídricos, pero aquí vamos a hacerlo normal como glucógeno. Y aquí estas flechitas desde el ciclo de Krebs. Tenemos glucógeno, sí, y tenemos en la segunda parte triglicéridos y fosfolípidos, que serían las proteínas, ¿listo? Fosfolípidos son las divisiones de las grasas, ¿listo? Aquí tenemos ácidos grasos, sí, la beta oxidación que está por ahí en una flechita, la síntesis, acetilcoenzima A, acá también tenemos que el glucógeno se transforma en acetilcoenzima A. Entonces, chicos, vamos a preguntar un poquito. María Augusta. ¿Sí estás por allí, María Augusta? Ok, a ver, María Augusta. Mira, viendo el gráfico, ¿no es cierto? Viendo el gráfico en donde estas líneas, estas flechas amarillas son el ciclo de Krebs, en donde el glucógeno va hacia el ciclo de Krebs, y las grasas van hacia el ciclo de Krebs. Quiere decir que tanto las grasas como el glucógeno va a ir al ciclo de Krebs. La pregunta es, ¿cuándo pasa esto? ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? ¿En qué momento del ejercicio yo identifico que está pasando esto? O simplemente cuando quiero cojo grasas y cuando quiero cojo glucógeno. A ver, mediante la actividad aeróbica puede ser después de los 30 o 40 minutos. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el glucógeno, bien, María Augusta, que el glucógeno actúa en los primeros minutos de nuestra actividad aeróbica. Sí, no es que se gasta de principio, por eso es que nosotros decimos, ¿por qué nos dicen que me subo a la bicicleta y a los 40 minutos recién quemo grasa? Por una simple razón, porque primero van a actuar el glucógeno de los carbohidratos. Una vez terminado este glucógeno de los carbohidratos, el cuerpo hace la segunda absorción. Ah, ya no tengo grasa, voy a coger ya no tengo energía, voy a coger de mi grasa. Y recién a los 15, 20 o 30 minutos, dependiendo de la intensidad del ejercicio, comienzo yo a quemar grasa. Entonces hay una respuesta lógica, ¿no? No una respuesta lógica, una respuesta biológica. ¿Ya? Entonces, si alguien le dice,
mi rutina es fácil porque yo de una comienzo a quemar grasa, no sabe qué está hablando el entrenador o el que nos está enseñando. Sabemos que la primera fuente de energía es las grasas, los carbohidratos, pero no duran mucho. Y las grasas van a entrar al ciclo de Krebs después de esto. Lo demás, la oxidación y lo demás es un estudio más bioquímico, que no vamos a entrar en eso porque es un montón de fórmulas y de enzimas y eso nos va a confundir. Lo que sí debemos saber es que hay dos rutas para el ciclo de Krebs. La una que viene de la parte glucógena, cuando el carbohidrato se ha terminado, y la segunda, cuando yo ya voy a absorber o voy a transformar esa grasa en acetil-CoA y poderlo ocupar en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, pilas en eso, ¿no? Porque si yo digo, el ciclo de Krebs entran las grasas o en el ciclo de Krebs entran los carbohidratos. ¿Y por qué? Usted ya debe saber que los primeros 15 o 20 minutos son gracias a los carbohidratos. Y a partir de ahí, 40 minutos, 1 hora, van a entrar las grasas. ¿Qué pasa cuando alguien hace, Luis? ¿Qué pasa cuando alguien hace media hora de trote y se va? ¿Qué pasará? Solo queman lo que son carbohidratos y no grasas. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos clara la circunstancia. 15 minutos de calentamiento, 15 minutos de inicio del ejercicio, recién ahí va a querer quemar grasa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve todo este estudio un poco complejo y a veces un poco monótono? Para saber qué es lo que yo voy a hacer. Si yo le aconsejé a alguien que camine media hora y que se vaya para quemar grasa, difícilmente va a llegar a un resultado y va a demorar mucho. ¿Listo? Ahora tenemos un pequeño, déjeme ver un pequeño video. No encontré un video muy explicativo, pero este nos va a ayudar a ver cómo digerimos las grasas. ¿Listo? Para irnos explicando un poco mejor. Metabolismo de lípidos. Los lípidos es una fuente de energía muy importante que se obtiene de los alimentos. El metabolismo de los lípidos se divide en 6 partes. La primera, digestión. El primer proceso es la digestión, que inicia en la boca con la masticación. Participa una enzima llamada lipasa salival que ayuda a la destrucción de los alimentos ingeridos. Después, estos alimentos bajan en forma de embolo por el esófago hasta llegar al estómago. En este punto, el páncreas activa una enzima llamada lipasa pancreática que va al duodeno y funciona como catalizadora del proceso. Como producto final, se forman las grandes gotas de lípidos que están compuestas por triglicéridos y colesterol. Segundo, emulsión. De la digestión pasamos a un nuevo proceso que se da en el intestino y se llama emulsificación. Es donde las sales biliares provenientes del hígado rodean las grandes gotas de lípidos y toman como nombre micelas o lípidos emulsionados. 3. Absorción. En este proceso, las micelas son absorbidas por las microvellosidades del intestino. Una vez estas estén dentro, se descomponen en proteínas, colesterol y triglicéridos. Luego, en el aparato de Golgi, se transforman en kilomicrones. Cuarto, transporte. Los kilomicrones, compuestos por triglicéridos y lipoproteínas ApoE, C11 y B48, van directamente a los capilares de la linfa, donde están presentes la lipoproteína lipasa, que ayuda a disminuir el tamaño de los kilomicrones. Los ácidos libres de grasa sintetizan los triglicéridos, que son almacenados en el tejido adiposo y en el músculo como reserva energética. Los kilomicrones remanentes, que están compuestos por ApoE y B48, se incorporan en el hígado y terminan como receptores remanentes. Quinto, metabolismo. En el hígado sucede el metabolismo de los lípidos. En él están presentes los hepatocitos que se encargan de degradarlos en 3 ácidos grasos y un glicerol. A esto se le llama biosíntesis. En el hígado se destruyen los kilomicrones y se convierten en colesterol VLDL, compuestos por ApoE, C11 y B100. Cuando este compuesto se encuentra fuera del hígado, se incorporan en los capilares de la sangre, donde está presente la lipoproteína lipasa, al igual que en los capilares de la linfa,
Los ácidos libres de grasa sintetizan los triglicéridos. Continuo a esto se convierte en colesterol IDL, compuestos por ApoE y B100. Mientras hace su trayectoria, el IDL se divide en dos. Una parte se va al hígado y se convierte en LDL, receptor, y toma el nombre de colesterol endógeno. La otra parte sigue en LDL, compuesto por ApoB100. En el traslado hay un tejido extrahepático donde quedan, al igual que en el hígado, unos compuestos de LDL, receptores, y el resto se transforma en HDL, compuesto por ApoA1 y A11. Sexta, degradación. El proceso de degradación de los lípidos se llama lipólisis. La lipólisis se da en el medio de la glucólisis. La glucólisis deja dos rutas alternas llamadas gliceraldehído 6-fosfato y hidroxiacetona fosfato. Por esta ruta es la que se da la lipólisis. Esta se da en el tejido adiposo. Inicia siendo un triglicérido y gracias a la enzima triacilglicerol lipasa se divide en 3 ácidos grasos y un glicerol. Este glicerol entra en un proceso llamado beta-oxidación que tiene 4 fases: oxidación por FAT, hidratación, oxidación por NAT y la última, tiólisis. Séptima, construcción. El proceso de reconstrucción se llama lipogénesis. Esta es la reconstrucción de los nuevos lípidos después de la lipólisis, es decir, es el mismo proceso pero de forma reversible. No se le escucha, profe. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, las grasas también se descomponen, sí, en 3 ácidos grasos, un glicerol. El glicerol va a una ruta de la glucosa y los 3 ácidos grasos se oxidan y se van hacia el ciclo de Krebs. ¿Listo? Aquí tenemos la ruta de las proteínas. Esta ruta de las proteínas es más corta. Voy a explicar así de forma rápida. Cuando entran las proteínas al cuerpo, sí, se descomponen en aminoácidos, se rompen y forman otras proteínas. ¿Listo? Forman otras proteínas porque hay proteínas que son esenciales para el cuerpo que no las podemos producir, que las tenemos que ingerir desde afuera. Y las proteínas que son no esenciales las podemos transformar en el cuerpo. Entonces, ya luego eso vamos a ver en las proteínas, cuando veamos las proteínas como alimento. Pero estas proteínas que no son esenciales, el cuerpo las puede transformar. Por ejemplo, ahí se puso un WhatsApp. Esperen un momentito, ya. A ver, Fernando, no sé si tú has oído, ¿qué podemos comer? ¿Qué podemos comer cuando yo no tengo carne? No tengo para comprar carne. ¿Con qué lo puedo reemplazar? Dime. Repítame la pregunta, profe. A ver, cuando yo voy a merendar y resulta que no he tenido carne, ¿qué puedo yo comer para compensar un poquito esa falta de la proteína de la carne? ¿Qué podría yo comer? Frutas. Ya, vamos a hacer, no. Jorge Villarreal, ¿tú has oído qué puedes comer si no tienes carne en tu mesa? ¿Con qué la puedes sustituir? Pescado. No tengo ni pescado, ni huevos, no tengo pollo. Sí. Con granos. Ya. Leche. No tengo leche. Con la Alguien soya. dijo por ahí granos. Ya. Legumbres. No, Granos, legumbres no. granos. Ya, granos. Ya. ¿Y con qué más? María Augusta, a ver. No tienes para el entrenamiento hoy, pero necesitas proteínas. ¿Qué vas a hacer? Le podría sustituir Frutos secos.
por, no sé, lenteja, quinoa. Ya. A ver, vamos a ver otros compañeros. Sí, por ahí están cerca de la idea. Marlon, ¿con qué lo podrías tú sustituir? No tengo carne. Tengo un jugador mío que no tiene plata para comprar carne y pollo. ¿Qué le puedo ayudar para que el muchacho se alimente? Porque tengo que nutrirle de proteínas de alguna manera. Avena, profe, tal vez puede ser. Sí, estamos cerca, pero nos alejamos ahorita un poco. ¿Qué más? Proteína vegetal. No, no tengo. Pues sí, la proteína vegetal está ahí y ya están los granos. Juan Llanos, ¿qué podrías tú ayudarnos? Queremos resolver este problema. No, o sea, podría ser la soya, algo que tenga hierro. Ya, puede ser, bien. Karina, hoy no te he tomado mucho en cuenta. ¿Tú qué piensas? Acompañar con una ensalada. Ya, podría ser. Ismael Cobo, ¿qué dices tú? Verán que estamos como 13 aquí para solucionar ese problema. Ismael, ¿estás cerca? Granos integral. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, perfecto, te escucho ahí. Sí, puede ser granos. Alex, ¿qué dices tú? Profe, pueden ser los huevos, tal vez. No, no tengo para comer ni huevos, ni carne, ni leche, ni pollo, ni pescado. Gema Yo creo que Marcillo. igual los granos, profe. Perfecto, los granos. Hasta ahí estamos bien. Gema Marcillo. Ya. Gema, ¿estás por Profe, allí? tal vez era lo que son grasas naturales como el aguacate, esas cosas. Podría Así, ser. natural. Ya. ¿Saben qué podemos utilizar? Nosotros Puede para... ser los cereales, profe. Sí, pueden ser los cereales, pero lo que yo necesito unir... Legumbres. No, legumbres no. Yo lo que voy a unir con mis frijoles o con mis lentejas es arroz. Con eso, el cuerpo mezcla adentro las proteínas, sí, y las puede sustituir de alguna manera, no al 100%, la falta de arroz. ¿Sí? Por eso en Profe, Cuba... No le Dime. caché, profe, sí puede repetir. O sea que mezclamos menestra de lenteja con arroz y eso nos puede dar un sustituto de la proteína. Sí, si yo mezclo frijol con profe, pero arroz. ¿y el arroz integral? Sí, pero recuerden que el arroz integral es más difícil de digerir. ¿Se acuerdan que las integrales tenían fibra? Y lo que nosotros necesitamos es... Entonces, profe, es mentira cuando dicen que no tenés que comer arroz, porque, por ejemplo, yo estuve un tiempo en un gimnasio ¿Ya? y me quitaron el arroz. Pero ¿y cómo? Ya voy a explicarles. Comía verde cocinado. Ya, pero no te quitaron Maduro los carbohidratos, cocinado. te quitaron el arroz. Pero No, mira, solo me quitaron el arroz. ya. ¿Qué pasa cuando yo no como carbohidratos? Sí. Fabricio, ¿qué dices tú? ¿Qué pasará cuando yo no como carbohidratos? No tenemos la energía principal para realizar el ejercicio porque primero se Correcto. queman los carbohidratos. Ajá. ¿Cuál es el otro problema? Les voy a decir una ventaja. Dime, ¿quién más? No pueden producir el ciclo de Cori. Claro, no podría yo hacer ejercicios, ¿cómo es? Anabólicos, ¿no es cierto? Anabólicos, claro. No podría yo hacer ejercicios anaeróbicos, ¿no es cierto? Porque si la fuente de energía es principalmente de los carbohidratos y eso me da ácido láctico, en ausencia de arroz no tendría la energía necesaria. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando el cuerpo no consigue carbohidratos, lo que hace es guardarse la grasa y ocupar la proteína de los músculos. Entonces, en muchos casos yo bajo de peso, pero no he bajado mi barriga, no me han salido músculos, sino mejor se han adelgazado mis piernas, se han adelgazado mis brazos y no he conseguido el objetivo. Entonces, los carbohidratos no hay cómo quitar de la... Podemos sí cambiar, verde, papa, arroz, fideo, pero debemos comer algún tipo de carbohidratos. Entonces, ¿a qué me iba yo? A que cuando no hay carbohidratos, proteínas, el cuerpo, a las proteínas que entran,
las rompe y las hace otras diferentes. Sí, según la necesidad. Y la otra es que cuando ya tengo mis proteínas, sí, esas proteínas van a ir al músculo. Pero cuando es necesario, cuando no hay ni carbohidratos, ya no hay grasa. ¿Qué habíamos dicho? Cuando ya no hay carbohidratos, ya no hay grasa. ¿De dónde coge el cuerpo energía? De las proteínas que están en los músculos. Claro, de la proteína que está en el músculo. Entonces entra el ciclo de Cori también la proteína. Ojo, también entra el ciclo de Krebs. Sí, lo malo es que entra el ciclo de Krebs comiéndose mi cuerpo. Sí, pero entra el ciclo de Krebs. Ya. Bueno, hasta ahí hemos visto. Aquí están las rutas metabólicas, ¿no es cierto? Aquí había. Bueno, estas son las dos rutas metabólicas de la proteína: la transaminación y la desaminación oxidativa. La transaminación y la desaminación oxidativa. La transaminación es la transformación de una reacción química que transfiere un grupo amino a un cetoácido para formar nuevos aminoácidos. Lo que digo, para formar nuevas proteínas, si es que no las tengo. Y la desaminación oxidativa se usa para descomponer los aminoácidos que se formaron, sí, para obtener energía. No hay más en la proteína, ¿no? Aquí está el cuadrito que habíamos visto el día lunes, que se refiere a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Sí, aquí está la división de cada una de ellas. Los carbohidratos se transforman en monosacáridos, ya dijeron por allí, se hacen monosacáridos, o sea, son disacáridos, son muchos, se transforman en mono, de uno en uno. Los lípidos se descomponen en ácidos grasos y glicerol, o sea, 3 ácidos grasos y un glicerol. Y los aminoácidos, sí, se catabolizan y se van hacia acilcoenzima A, y cualquiera de ellos va a entrar al ciclo de Krebs. Si estoy haciendo un ejercicio anaeróbico, ya no irá al ciclo de Krebs, sino no entrará al ciclo de Krebs y será el ciclo de Cori para hacer actividad anaeróbica. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco del metabolismo, sí, pero ya no de la célula, sino de cómo el cuerpo metaboliza y se cataboliza. Ya no estamos hablando de la célula ni de la absorción de alimentos. Estamos ahorita hablando de cómo el cuerpo se metaboliza y se cataboliza. Sí, aquí voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos las partes del metabolismo, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que es el catabolismo, ya habíamos hablado que es el anabolismo. Aquí tenemos ya la parte, puedo decir un ejemplo ya de la parte anabólica y catabólica. Sí, ya hablando del ejercicio, de cómo el cuerpo anaboliza los alimentos y el cuerpo se cataboliza. Ya no estamos hablando de catabolizar alimentos, sino de cómo el cuerpo se crea y se destruye. Sí, aquí hablamos del concepto de metabolismo, ¿no es cierto? Que la transformación produce calor y todo lo demás que habíamos hablado. Aquí están los compañeros comiendo después del ejercicio. Sí. Aquí estamos hablando del metabolismo de la célula, cómo el cuerpo produce las reacciones que ya hemos hablado según cada alimento. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito de las enzimas. La enzima es una proteína catalizadora, quiere decir que acelera el proceso, ¿no? Solo es un concepto que voy a dar. Las enzimas son catalizadoras, o sea, que aceleran el proceso de le vuelven más rápido, es como un turbo para las cosas. ¿Cuáles son las enzimas que más se utilizan en estos procesos? Es la tiroides, ¿sí? Tenemos enzimas que están dentro del hígado, enzimas que produce la tiroides, ¿sí? Como aquí hay un problema, ¿no? Cuando hay ya un problema de metabolización por problemas de tiroides, hay retención de líquidos o se ponen muy delgados, ¿sí? Ok. Vamos a quedarnos ahí. Aquí tenemos... Yo tengo una pregunta. Dime. O sea que las personas que hacen dieta
sin tener carbohidratos. Esto significa que van a seguir gorditos y solo van a perder masa muscular. Claro, porque el cuerpo no tiene de dónde coger energía y el cuerpo no... Sí, dime. No, sigue, sigue. El cuerpo no se va a morir por sí solo. ¿Cuál es la segunda energía del cuerpo? La grasa, ¿no es cierto? Sí. Entonces el cuerpo, yo hago una pregunta, si a ustedes no les pagan 3 meses y tienen un dinero ahorrado en ahí, no van a gastarse el dinero ahorrado, ¿no es cierto? Van a tratar de ir cogiendo lo mínimo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cuando no recibe carbohidratos, dice, no, yo no voy a gastar mi grasa, que es mi única fuente de energía. Voy a comerme las proteínas porque la grasa me va a servir para poder seguir aguantando. Recuerden que el carbohidrato en el cuerpo dura 2 horas, sí, y la grasa en el cuerpo es 2, 3, 4 meses sin comer. No hay problema, el cuerpo puede vivir. Lo que no puede vivir es sin hidratarse. Entonces, la energía de larga duración, que no es tan fuerte, pero es de larga duración, que es la grasa, el cuerpo no la va. También pasa esto con la gente que no merienda. Yo quiero bajar de peso y no meriendo. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a ayunar, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es tratar de no consumir su grasa, sí, sino comer sus músculos. Ya cuando no haya de dónde coger, comenzará a comerse su grasa. Y cuando ya no haya de dónde comer nada, entonces se comerá hasta el corazón. Así habíamos hablado el día lunes, ¿no es cierto? Cuando ya entra en inanición, o sea, no tiene nada de alimento. Entonces, si usted dejó de merendar porque pensó que iba a bajar de peso, lo que está haciendo es acumular grasa. Profe, o sea que las personas que hacen esa famosa dieta keto, lo único que están haciendo, o sea, es como formación y baja de peso de músculo, pero la grasa se mantiene. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va y se pone en la balanza, porque ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Menos peso, no queremos, no sabemos cuánto porcentaje de grasa hay en el cuerpo. Ellos se guían en una báscula, entonces van y se pesan y dicen, sí, ya bajé 5 kilos, están felices, pero siguen barrigones. Y los músculos flácidos, con menos pierna, menos cola, menos brazos. Entonces, el objetivo no es bajar de peso. ¿O sí, Javier? ¿El objetivo es bajar de peso? ¿Qué dices tú? O sea, al principio no, pues, profe. Alex, ¿qué dices tú? ¿El objetivo de una persona que está gordita es bajar de peso en realidad? Bajar de grasa, profe. Correcto, bajar de grasa. Nosotros tenemos que ya como entrenadores no pensar en el peso, porque el peso es músculo, vísceras, grasa, huesos, ¿no es cierto? Por eso hay la medición de los huesos, la medición plicométrica, en donde yo me mido los rollitos de la cintura, me mido la circunferencia de la cintura. Todas esas medidas entran a una fórmula, ¿sí o no? Entonces, yo lo que quiero es no bajar de peso, bajar mis medidas o mi nivel de grasa corporal. Y eso hay que ir a los que uno entrena y a la gente, por de alguna manera decirles, educándoles de que no es bajar de peso. ¿Qué pasa si yo, les pongo un ejemplo? No es lo mismo que una persona de 1,60 pese 100 libras, pero esté gorda, no sé, 90 kilos y esté gordita, a que pese 90 kilos y esté musculosa, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Los dos van a pesar lo mismo, pero el uno va a tener un Pero nivel uno de... va a estar llena de grasa y el otro de masa muscular. Obvio. Entonces yo no le quiero bajar de peso al señor. Bueno, en teoría sí, quiero que vaya bajando de peso, pero más lo que quiero es que baje el nivel de grasa corporal. Si se mantiene en el peso o ha bajado muy poco, pero el nivel de grasa corporal ha bajado, ya la ropa le queda grande, la cintura está estrecha, hay mayor muscularidad, no tengo para qué bajar de peso. Hay que ir haciendo esa diferencia ya. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que ya baje de peso o que baje de...? Porque también la gente a veces quiere bajar de peso. Pesa 70 kilos y quiere pesar 50. Pero no ese es el objetivo. El objetivo no es que baje de peso, sino que se ponga físicamente bien con un nivel de grasa bajo. Sí. Bueno, aquí tenemos un poquito como el hígado. ¿Se acuerdan que hablábamos del hígado y el páncreas para el proceso enzimático? Tenemos que
cuando yo como y digiero y no he gastado mi energía, yo voy a acumular grasa, glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, este glucógeno, que es la acumulación de muchas partículas de glucosa, van a funcionar con la hormona que está aquí, que se llama glucagón. Esta va a ayudar a que haya reservas de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. Sí, y la otra es la insulina, que también viene del páncreas, que en cambio va a regular el nivel de azúcar en la sangre. Sí, por eso le había puesto un poquito este proceso, sí, en donde vamos a ver que el hígado acumula fructosa, maltosa, lactosa y sacarosa, que son diferentes carbohidratos que a su vez estos se van a producir todos en glucosa. ¿Sí? Ok, aquí vamos a ver que el metabolismo depende también de ¿qué? De la estatura, del peso, de la edad, ¿sí? ¿De qué más puede influir el metabolismo? De la genética. De las Enfermedades. De las enfermedades, perfecto, ya habíamos visto, ¿no es cierto? No va a procesar, no va a generar igual muscularidad, ¿no es cierto? Alguien que tenga hipertiroidismo o tenga un colon irritable, ¿no es cierto? No va a generar o no va a asimilar igual que una persona que esté totalmente sana. ¿Qué otra diferencia puede haber para yo saber el metabolismo de una persona? ¿Podría verle a simple vista el metabolismo de una persona? No. No, sí. Si yo le veo a una persona muy gordita, ¿qué diré? Que su metabolismo es ¿qué? Alex, ¿qué diría yo si veo a una persona gordita? ¿Que su metabolismo es qué? Lento. Lento. Entonces yo sé que esa persona va a tender a acumular. Fabricio, si una persona es flaca, su metabolismo sería ¿qué? Muy acelerado. Muy acelerado. Entonces yo tengo que ir buscando la manera de que esa persona vaya mejorando, ¿no? Aquí vemos también si es niño, si es bajo, si es alto, si es mujer, si es hombre. Todo esto va a diferenciar para que ese metabolismo pueda estar hecho para esa persona. Entonces, si una persona ve o le dijeron o coge la dieta de la compañera, no va a poder funcionar igual o no va a funcionar igual. Simplemente no va a funcionar igual porque no son iguales. ¿Listo? Vamos a hablar del anabolismo, pero a nivel deportivo. ¿Qué quiere decir esto? Sí. ¿Cuándo un cuerpo sufre o genera anabolismo? Díganme ustedes. ¿Cuándo un cuerpo sufre anabolismo? Un cuerpo, no una célula, un cuerpo. Juanito Prado. Realizar ejercicio. Ya, perfecto. A ver, enciendan sus cámaras para yo poderles ver y me hagan un ok o cualquiera de esas cosas. Me pongan un pulgar arriba o lo que sea. Enciendan sus camaritas para yo poderles ver. ¿Quién dice que el ejercicio es anabólico? Karina, ¿el ejercicio es anabólico? ¿Sí o no? No importa. Si me equivoco, da igual. Aquí estamos en una conversación para irnos quitando dudas. Sí. ¿Ya? Gema Marcillo, ¿el ejercicio es anabólico? Gema. ¿Sí se me escucha, chicos? Mande, profe, sí. Perdón. Dime, Gema, ¿el ejercicio es anabólico? Dígame. El ejercicio es anabólico. Pero ¿cómo el ejercicio en general? Sí, el ejercicio en general, ¿cumple una función anabólica? Sí. Ya. Edison, ¿el ejercicio cumple una función anaeróbica? ¿Anabólica? Sí.
Ya, ¿quién dice que no? Yo, profe. Yo. A ver, ¿quién dijo no? A ver, Yo. Ismael, dime, ¿por qué dices que el ejercicio no cumple una función anabólica? Porque al hacer ejercicio se crea un desgaste. Entonces, póngase en alzamiento de pesas, es un desgaste de los tejidos musculares. En vez de crear, se destruye. Perfecto, bien. Ya, listo. No, la idea nuestra no es ver quién tiene la razón, sino quitarnos dudas. El ejercicio no es una actividad anabólica. En el ejercicio lo que hacemos es desgastarnos y desgastar fibras musculares, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una actividad anaeróbica para el cuerpo? ¿Cuál sería? Tú mismo, respóndeme, Javier Cobos. Javier Cobos es, ¿no? Ah, no, Ismael. Ismael Cobos, perdón. Dime, Ismael, ¿cuál sería entonces, en dónde yo podría encontrar la parte anabólica? Si me dicen que cuando yo hago ejercicio me destruyo, entonces yo, ¿cómo le explico al Señor que el ejercicio le va a hacer bien si lo que está es destruyéndose? En el descanso, tal vez. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Si ustedes oyen el sueño es reparador, sí, el sueño es reparador, el sueño va a reparar tejidos. Entonces, ya tenemos, ¿no? Entonces, aquí vemos que la parte anabólica, ¿no es cierto?, nos garantiza las funciones de cada órgano, sí, y sistema que lleva a cabo la forma adecuada que finalmente redundará en un óptimo estado de salud y desempeño físico. Yo les hago una pregunta, chicos. ¿El deporte es salud? Sí, profe, pero no en Sí, exceso. profe. Ya. ¿Hay alguna diferencia entre deporte y actividad física? Dime, Estefanía, dime. Si La ¿qué me quedas actividad viendo? física es Ya para... me confundí con la recreación. Ya. ¿Y el deporte? El deporte no me recreará. Sí, sí recrea, pero hay diferencias Dime una diferencia. en que la una la hacemos para... Ay, se me fue la idea. No importa, a ver, ¿qué más? Fabricio Rivera, una diferencia entre deporte y recreación. El deporte es para poder competir a nivel nacional, amateur o internacional, pero el de recreación es para entretenerse, para liberar estrés y distraer la mente. Perfecto. Por eso mismo el nombre dice recreación, para divertirse. Ya. Entonces, vamos a poner claro el concepto. El deporte no es salud. Sí. Si no, Jefferson Pérez no tuviera 2, 3 hernias discales. Aguinaga en su tiempo no hubiera tenido 8 fracturas óseas. No se rompieran los ligamentos. El deporte no es salud. El deporte es mucha exigencia. Sí. El deporte es terrible para el cuerpo porque hay que pasar el 100% y no mi 100%, sino el 100% del otro que me va a ganar. Tengo que ganarle al otro, porque yo ya puedo haberme ganado a mí, pero no puedo ganarle al otro. Entonces, desde ese punto de vista, el deporte no es salud, la recreación sí es salud, ¿no es cierto? Quiere decir que yo voy a hacer una actividad recreativa fácil, en donde mi actividad sea intermedia, que no llegue a la fatiga, que no llegue al 90%. Ismael Cobo, que estaba adaptando bien. ¿Qué podría ser recreativo? ¿Jugar fútbol es recreativo? Es que yo diría que cuando se vuelve, o sea, puede ser recreativo, pero se vuelve más el deporte cuando se establece reglas. Porque Correcto. nosotros podemos patear el balón y decir que es fútbol y es recreativo, o sea, tranquilamente. Pero al momento de poner reglas ya se vuelve deporte y ahí cambia la cosa. Claro, entonces para que sea deporte tiene que tener, primero, ser competitivo, tener reglas, ¿no es cierto? Y tener un ganador y un perdedor, ¿sí o no? Entonces ya, tiene que haber reglas, tiene que ser competitivo, si no, no es deporte, es simplemente recreación. Salgo, juego, gané, perdí, no pasa nada, no me tengo, y tiene que haber un entrenamiento. Para hacer deporte tiene que haber un entrenamiento, una preparación, ¿sí? Ya, entonces ahí estamos claros. Entonces,
Ya vimos que el deporte no, en ninguno de los dos casos, ¿no? Ni anabólico ni recreativo, ni competitivo ni recreativo es anabólico. Es catabólico porque hay desgaste. Aquí tenemos funciones del anabolismo. Incrementar la masa muscular. Sí, ¿cómo incrementamos la masa muscular? Ya había dicho un poco Ismael, de que es con el sueño, ¿no? Fabricar tejido del cuerpo y los componentes celulares. Esa sería la función anabólica, ya hablando de parte del cuerpo, ¿no? En conjunto de todas las células que tenemos. Ya no de una célula, sino de todo el cuerpo. Recuperación de la hipertrofia muscular. En estos procesos llamados anabólicos se consume la energía obtenida de los alimentos, ¿sí? Se almacena en el cuerpo para producir energía para yo poder hacer ejercicio y también para regenerar tejidos. ¿Listo? Para dar un breve entrada a las próximas clases, podemos decir que las principales energías para yo poder tener en el cuerpo son los carbohidratos y las grasas, y la sustancia o el alimento o el sustrato que nos va a ayudar a generar esta regeneración celular va a generalmente ser la proteína. La proteína tiene una actividad plástica o una función plástica, quiere decir crear. ¿Y la proteína está en dónde, Alex? ¿En dónde está la proteína? O sea, ¿en qué parte del cuerpo nomás se encuentra proteína? ¿Qué dices tú, Alex? ¿En qué parte del cuerpo nomás encontramos proteína? Exactamente en qué partes. O ¿En qué parte del cuerpo? ¿Todo? ¿Solo en los músculos? ¿Qué dices tú? yo creo que en todo el cuerpo. Perfecto. María Augusta, ¿qué me dices tú? ¿Las proteínas encontramos en dónde? Creo que en la parte muscular. Ya. Las proteínas encontramos en todo. Cabello, uñas, partes de los huesos, enzimas. ¿Listo? Entonces, la proteína muy importante para regenerar y lo importante es no gastarse como energía, ¿no es cierto? Si se gasta como energía ya no hay regeneración. ¿Listo? Déjenme ver. ¿Qué más podemos decir de las funciones anabólicas? ¿Cómo más podremos generar la función anabólica en el cuerpo? Aquí tenemos una que me decía ya Ismael el sueño. Sí, la alimentación que está acompañado de las pesas. ¿Listo? Ahora la parte catabólica. ¿Cómo se catabolizará el cuerpo? ¿Quién me dice? Antes de ponerles la diapositiva. Fernando, una acción catabólica a nivel muscular, ya a nivel corporal, no a nivel celular. Ya sabemos que el catabolismo a nivel celular es que las moléculas se hagan más chiquitas y se hagan más grandes. Ahora a nivel corporal, ¿cómo yo identifico una función catabólica? Cuando hacemos ejercicio. Ya, esa es la una, esa ya habíamos dicho. ¿Cuándo más? Cuando comemos. Bueno, pero cuando comemos, se catabolizan los alimentos. Pero de ahí esos alimentos, yo anabolizo esos alimentos, ¿no es cierto? Los que se catabolizan son los alimentos para producir energía. María Augusta, ¿cuándo podemos ver una función catabólica en el cuerpo? Al no recibir alimento. Exacto, ya, eso ya fue una respuesta un poco más lógica, ¿no? Al no recibir alimento, ahí estamos dándonos cuenta que si al recibir alimento hacemos una función anabólica, al no recibirla hacemos una función. Luis, ¿qué otra parte podríamos decir que es una función catabólica? No, pues no. No tengo idea. Estefanía, tú, una acción catabólica en el cuerpo. No descansar, no dormir. No descansar, perfecto, no dormir nos va a dar una función catabólica. Listo, entonces, en el catabolismo, sí, vemos que es la degradación de las células musculares, ¿sí? Profe, pues una preguntita. Sí. Usted me decía que
generamos energía a través de los carbohidratos y de las grasas. Ajá. Para los deportes que normalmente a veces duran más o están, por ejemplo, voy a ponerle un exacto, ¿no? Como el ciclismo, que a veces se pedalea entre 8 horas, 7, 8 horas. Es decir, que el carbohidrato se consume, me decía, en 2 horas aproximadamente. Ajá. 40 minutos cuando el ejercicio es muy, muy fuerte. Ya, en ese caso, si está pedaleando mucho tiempo, ¿en dónde está tomando energía el cuerpo? Comienza a tomar de las grasas, porque en cambio ahí ya entra el ciclo de Krebs, porque está en un proceso, ¿no es cierto? Los carbohidratos han ingresado al ciclo de Krebs para producir la respiración celular, y cuando se acaba ese glucógeno, comienza a coger de las grasas. Sí. Entonces, ¿Y durante qué tiempo más sostiene lo que son en los lípidos? unas 2 horas. Y pasadas las 2 horas el cuerpo comienza ya a coger las proteínas. Claro. Entonces, de ley es necesario que a esa hora más bien se realimente. Se realimenta, hay en la hidratación hay geles proteínicos. Tiene que haber una sobreingesta de carbohidratos y un poco de grasa antes de ir a hacer hacer una dieta rica en carbohidratos y grasas antes de la competencia o de salir, para que el cuerpo tenga acumulado glucógeno y un poco de grasa. Porque al final el cuerpo lo que va a hacer es gastarse todo el carbohidrato, coger el glucógeno del músculo, coger el glucógeno del hígado, y cuando ya no hay, coger a las grasas. Sí. Okay, Pero, gracias, profe, en los ciclistas a partir de las 4 horas ellos llevan comida para poder sustentar esto, ¿no? Claro, llevan geles nutricionales, llevan barras de proteínas que son fáciles de absorber. Sí, en los supermaratones se hace por días, entonces usted corre tantos días, se va, tiene tantas horas de sueño, se realimenta. Se dice que debe comer un ciclista más o menos unos 6.000 calorías diarias. Sí. Si no, revisen en el internet un poquito cuánto comen los del Tour de France diario. Son como 6.000 calorías diarias, y nosotros normalmente debemos comer de 1.000 a 1.400. Entonces ya vienen ahí geles hidratantes, ya vienen suplementos, que luego hemos de hablar de los suplementos. Sí. Entonces, no es que se fue pegando un cafecito en la mañana y salió a correr el Tour de France, ¿no? Él tiene que tener una dieta y una suplementación que nos pueda, pues yo les decía, la nutrición es cómo yo puedo ingerir alimentos y también suplementos, que no suplen, sino serían complementos a mi alimentación, para aguantar tal trajín, tal desgaste de calorías. Entonces yo debo tener suplementos, sí, para poder hacer esto. Entonces, si usted pensó que de pronto podía comerme un buen platito e irme así, tengo que informarme mejor, y por eso es que las dietas no son para todos ni para todos los deportes. Sí, no es lo mismo que yo hago el Tour de France, ¿no es cierto?, a que sea un corredor de 100 metros. Sí, tendré que tener otra alimentación, otra suplementación. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa con una persona que solo come verduras, vegetales y frutas? ¿Ya qué pasa? Ya hemos de hablar también de las proteínas. No se absorbe igual la proteína animal que la vegetal. No podemos comer y no asimilamos los vegetales igual que los herbívoros. La vaca tiene 4 estómagos, nosotros no podríamos. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo. Si yo quiero que el calcio se me absorba, tengo que comprarme Calcibon D, que tenga vitamina D. Pero no es lo mismo que yo tome el calcio de la leche, porque es más absorbible para la persona. Sí. Otro ejemplo, yo quiero comer hierro y comen espinaca. Pero para absorber el hierro yo tengo que tener vitamina C. Y para compensar un lomo de carne tendría que tomarme la mitad de un cajón de espinacas. Yo no me voy a comer un cajón de espinacas para suplir eso.
Sí. Entonces, cuando la gente se vuelve muy, por ejemplo, se hacen veganos, sí, y todo ese tipo de alimentación que es baja en comida animal, pueden sufrir estragos. Hay que saber mezclar bien los alimentos, pero yo tuve un compañero que se hizo vegano y fue a parar al hospital porque no asimilaba bien el hierro de los vegetales verdes. Entonces, así hay un peligro porque el ser humano es más carnívoro que vegetal. Entonces, es más asimilable la comida animal para el ser humano, lo proveniente de los productos animales, que de los vegetales. No se absorbe igual la proteína de la soya que de la carne o del pollo. Lastimosamente no se absorbe. Y hay que comer más cantidades o saber mezclarlas con vitaminas, con otros productos para poderlas absorber, pero no suplen. Sí, entonces sí puede pasar esto, ¿no? De que hay una descompensación. ¿Listo? Eso es muchachos. Listo, entonces vamos a ver, sigamos viendo. ¿Cuándo se produce? Se produce ¿cuándo se produce el catabolismo? Cuando el propio organismo, al no recibir alimento, lo que decía nuestra compañera sí, Augusta, sí, acaba por nutrirse de sus propios tejidos, consumiendo de esta manera el músculo, acabando poco a poco con nuestra masa muscular. Sí. Entonces yo debo tener ¿cuántas comidas, Karina, al día? Por lo menos. ¿Cuántas comidas al día debo tener? Por lo menos 4. Por lo menos 4. ¿Y si soy deportista? 5. 5 comidas, por lo menos eso, ¿no? Yo debo saber y estar seguro de que una persona normal debería por lo menos comer 4 veces al día. ¿Qué pasa con nuestros deportistas campeones mundiales que a veces ni comen? No tienen para zapatos, ¿sí o no? Entonces, desde ahí, o yo tengo un competidor mío que no viene nunca desayunando. ¿Listo? Entonces, yo debo saber que ahí mi cuerpo va a sufrir un grave catabolismo. Si ahí está el catabolismo, pierdo músculo. ¿Por qué? O dejo de comer carbohidratos. Ya sé que cuando dejo de comer carbohidratos, mi cuerpo va a comerse mi músculo y va a tratar de, por defensa, acumular la grasa. A menos de que yo sí me esté alimentando bien, entonces ahí ya se viene el proceso normal. El proceso normal de carbohidratos primero, luego grasas y luego proteínas. Cuando hay una alimentación normal, el cuerpo sigue ese orden. Cuando no hay una alimentación normal, el cuerpo lo que hace es comerse el cuerpo y guardar las grasas. ¿Listo? Bueno, chicos, les voy a dar 5 minutitos por hoy. El día viernes vamos a ver ya los sistemas energéticos. ¿Se han oído de los sistemas energéticos? Sí, vamos a ver sobre los sistemas energéticos y el metabolismo de estos en el cuerpo. Para yo ya ir todo lo que hemos hablado, de la nutrición, de los de energía que nos da el alimento, de cómo se cataboliza el cuerpo, de cómo se catabolizan los alimentos, de cómo se genera la energía en el cuerpo, yo llevarlo a la práctica con los sistemas energéticos. ¿Listo? Con esto vamos a terminar el día viernes. Hoy voy a pasar las diapositivas de hoy para hablar sobre los sistemas energéticos del día viernes y ustedes ya lo puedan aplicar. Todo lo poco, lo mucho que hemos podido en estos 2 días a tratar, ya ustedes lo apliquen y lo apliquen con ustedes mismos. Sí, para el día viernes, me van a cada uno de ustedes traer un dato. Estatura, peso, sí, de cada uno de ustedes. Estatura, peso y medidas de cinturas, sí, la circunferencia de la cintura, circunferencia de bíceps y circunferencia de muslos. ¿Listo? Y con esto nosotros vamos a ponernos en un margen. ¿Qué soy yo? ¿Qué tipo de estructura tengo yo? Sí. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Listo? Y en base a eso ustedes ya irán haciendo, porque la idea es hacerlo práctico, ¿no es cierto?
hacer una cosa práctica, no solo hablar. Ustedes van a hacer una estructura, el viernes hablaremos de eso, de cómo ustedes van a hacer un cambio en su vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? ¿Qué no estoy comiendo? ¿Qué tipo de actividad puedo hacer? Sí, o sea, ese va a ser su compromiso. Claro que yo no va a estar para chequearles, pero ustedes van a hacer un compromiso de hacer eso para ustedes y decir si realmente lo que se está haciendo es verdad o solo se quedó en el papel. Si realmente lo que me dijo que puedo comer y hacer me sirvió o solo quedó en un papel. Entonces, ese va a ser el compromiso para el día viernes, chicos. No se olviden. Peso, estatura, la circunferencia de la cintura, bíceps y muslos. No, no más. Una pequeña referencia. ¿Listo? Hasta ahí está, Profe, chicos. Dime. la dime. foto de la asistencia. La foto de la asistencia. Gracias, María Augusta. Deme un segundo que dejo de compartir. Deme un Profe, segundo. una cosita también. No sé si Dime. tal vez me podría ayudar a mí entrar un poquito tarde, unos 5 minutitos más. El problema es que ya estoy en prácticas y ¿Ya? tengo de 4 a 6, entonces estoy como a media hora de mi casa. ¿Ya? No sé si tal vez me podría permitir, aunque sea venir con el teléfono en la clase, pero apagada la cámara, aunque sea, por favor. Ya no hay problema, no hay problema. Ya estás en las prácticas preprofesionales. Está bien, está Sí, bien. profe. Ya no hay Ya, profe, problema. muchas gracias. Listo. Entonces, denme 5 segundos para la foto, por favor. Marco, Marquinho. Marco. Marco. Ya déjenme, les dejo de compartir esto. Hoy les envío estas diapositivas como de poco de lo que ya habíamos hablado. Poco de lo que habíamos hablado. ¿Listo? Que enciendan las camaritas para la... Otra cosa, chicos, también. Bueno, yo sé que algunos llegan recién a comer y se pegan su sanduchito en media clase porque ya no aguantan para la siguiente clase. Está bien, ¿sí? Pero si pasa eso, solo me dice, profe, permiso y apaga el rato que va a ocupar. Para que sí me gustaría verles cómo están haciendo las cosas. Y, también tienen a veces más tareas y están atrasados por los trabajos. Yo entiendo todo eso, no somos hijos de mamá, sino ya muchos profesionales. Entonces, eso es comprensible. Eso nada más, chicos. Vamos para la foto, por favor, para la asistencia. Una sonrisa. ¿Listo? Hasta el día viernes, chicos. Una buena noche, que les vaya súper bien. Gracias, Hasta el profe. viernes, Gracias, profe. profe. Hasta el Gracias. viernes. Buenas noches. Buenos días, viernes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches.